Un joven fraile llamado Paolo observaba al Padre Pío desde la distancia. El santo sacerdote, apoyado contra un pilar, parecía absorto en la contemplación del crepúsculo. Pero Paolo, que había aprendido a leer en el rostro marcado del fraile las huellas de batallas invisibles, vio algo distinto aquel día. No era paz lo que había en sus ojos entrecerrados, sino una profunda, una casi abismal tristeza. Una pesadumbre que parecía pesar más que sus años, más que sus llagas. El joven fraile se sintió invadido por una pregunta impulsiva, una de esas que nacen más de la preocupación que de la prudencia. Al acercarse para ayudarlo a caminar hacia el refectorio, no pudo contenerse y murmuró, casi sin querer: «Padre, ¿duele mucho?». El Padre Pío se volvió lentamente. Sus ojos oscuros se encontraron con los del muchacho. No hubo necesidad de aclarar a qué se refería el duele. En el ambiente de ese convento, el dolor era un lenguaje conocido, aunque misterioso. El fraile con los estigmas respiró hondo, como si el aire mismo fuera espeso. Y entonces, en voz baja, con una cadencia que no era de queja, sino de testimonio, dijo: «El dolor del cuerpo es un suspiro, el dolor del alma, un martirio. Pero hay un dolor más grande, hijo mío. Es el dolor de llevar dentro el grito de otra alma que no quiere salvarse y sentir en la propia carne el peso de su no a Dios». Paolo se quedó inmóvil. No entendía del todo, pero un escalofrío le recorrió la espalda. El Padre Pío prosiguió, su mirada perdida más allá de los muros del convento, en un horizonte invisible. «Una vez, hace muchos años, un hombre vino a confesarse conmigo. Un alma endurecida por el rencor, cerrada a la gracia como una tumba sellada. La confesión fue un muro. Salí de aquel confesionario con un frío en el corazón que no era de este mundo. Y esa noche, mientras oraba...». Hizo una pausa larga, tan larga que Paolo pensó que no continuaría. El silencio se llenó con el susurro del viento. Esa noche, mientras oraba por él, sentí en mis manos, en mis pies, en mi costado, algo nuevo. No era el dolor habitual de las llagas, era un fuego de desesperación que no me pertenecía, un peso de oscuridad que quería arrastrarme, y entendí en un instante de claridad terrible que estaba experimentando, en mi propia carne ofrecida, un atisbo del vacío que esa alma elegía. No era su condena, Dios me libre de juzgar. Era la posibilidad de su condena, el abismo que su rechazo cavaba, y el dolor de interceder. Hijo, el verdadero dolor no es rezar palabras, es convertirse en puente sobre ese abismo, sabiendo que el otro, libre, puede negarse a cruzarlo. Ese es el martirio de la intercesión, el de Cristo en el huerto, sudar gotas de sangre por una salvación que puede ser desdeñada. Las palabras cayeron sobre Paolo como piedras. La imagen idílica que tenía de la oración de intercesión, un acto piadoso casi mecánico, se hacía añicos. El Padre Pío estaba describiendo algo que era a la vez místico y desgarradoramente concreto. No era solo rezar por, era sufrir con y por. El fraile anciano apoyó una mano temblorosa en el hombro del joven. Aprendí esa noche la primera lección sobre cómo orar por los demás. La oración eficaz no nace de la lástima, nace de la compasión. No es decir, Dios, ayúdalo. Es desde lo más profundo del alma decir, Dios, si su liberación requiere de mi paz, tómala. Si requiere de mi consuelo, aquí está. Si requiere de mi dolor, úsalo. Pero para eso, hijo, hay que estar vacío de uno mismo. Hay que haber entregado la llave de la propia comodidad a Dios. De lo contrario, nuestra intercesión es solo ruido, un eco de buenas intenciones que no toca el cielo ni la tierra. Aquella conversación breve y densa como un bloque de plomo fue para el fraile Paolo la primera piedra de un entendimiento que crecería con los años, y es el umbral por el que debemos pasar nosotros para adentrarnos en el corazón de la intercesión según el Padre Pío. Porque su enseñanza no es un método, es un camino de transformación. No se trata de técnicas para que Dios nos escuche, sino de configurarnos en aquel que intercede eternamente ante el Padre.
Jesucristo. La eficacia, nos dirá el fraile de Pietrelcina, no reside en la fórmula, sino en la conformidad. Para entender la profundidad de esta escuela de oración, debemos remontarnos a su esencia, a lo que el Padre Pío consideraba el motor y el modelo de toda petición verdadera: el sacrificio de Cristo. En una carta a una de sus hijas espirituales, Anita Rodote, el 20 de febrero de 1916, escribe con una claridad que quema: ¿Quieres de verdad saber, hija mía, lo que es interceder? Mira el Calvario. No mires solo la cruz, mira al hombre en la cruz. Su oración no son las palabras «Padre, perdónalos». Su oración es cada gota de sangre que cae, es cada jadeo de sus pulmones aplastados, es la entrega total de su voluntad humana al Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. En el huerto Jesús no presentó una lista de peticiones, presentó su agonía, y el Padre la aceptó como la intercesión perfecta por toda la humanidad, de todos los tiempos. Por eso, Anita, cuando me pides que rece por alguien, no pienses que solo voy a añadir un nombre a mis oraciones. Voy a colocar ese nombre dentro de esta agonía de Jesús, que es mía, porque Él me ha permitido compartirla. La intercesión no es algo que hacemos además de nuestra unión con Cristo. Es algo que fluye de ella, o no es nada. Esta es la primera y más revolucionaria clave: despojarnos de la idea de la intercesión como un trámite espiritual o una recomendación a Dios. Para el Padre Pío, el intercesor es, en cierto sentido, un continuador de la agonía de Cristo, no por sus propios méritos, sino porque ha sido insertado místicamente en el cuerpo que sufre y salva. No se trata de sufrir por sufrir, sino de unir cualquier dolor, fatiga o angustia propia al valor infinito del sufrimiento redentor de Jesús y ofrecer ese compuesto preciosísimo por una intención concreta. Esa es la moneda de cambio del cielo. No nuestras palabras elocuentes, sino Cristo mismo, actualizado en nuestro ofrecimiento. De esta fuente cristológica brota la segunda columna de su enseñanza. La oración de petición debe ser, ante todo, oración de abandono. Aquí tocamos uno de los puntos más delicados y más malentendidos. ¿Cómo se conjuga el rogar con fervor con el abandonarse a la voluntad de Dios? El Padre Pío era inflexible en esto. En otra carta escribe: el error más común es querer dictarle a Dios el cómo, el cuándo y el dónde de su misericordia. Rezamos como abogados que presentan un caso, no como hijos que confían en la sabiduría del Padre. La oración eficaz no es la que obtiene exactamente lo que pedimos, es la que obtiene lo que Dios sabe que es mejor para la salvación eterna de esa alma, que es el único bien verdadero. A veces, lo mejor es una curación instantánea. Otras veces, lo mejor es la fuerza para llevar una cruz, porque esa cruz, llevada con amor, purificará y salvará más que cualquier alivio inmediato. Nuestra mirada es miope, la de Dios abraza la eternidad. Y entonces, ¿para qué pedir con insistencia? La insistencia, para el Padre Pío, no es para cambiar la mente de Dios, sino para ampliar nuestra capacidad de confianza y de amor. Es como el niño que no se cansa de pedirle a su padre, no porque dude de su bondad, sino porque el acto de pedir refuerza el vínculo, la dependencia amorosa. Insiste, sí, decía a sus dirigidos, pero insiste diciendo siempre: Señor, tú que conoces el corazón, tú que ves el fin desde el principio, haz lo que sea mejor para su alma, aunque duela, aunque no lo entienda yo, aunque el remedio parezca, a mis ojos, peor que la enfermedad. Pero yo te lo pido, con todo el amor que me das, porque confío en que tú eres amor. Esta es la paradoja. La petición más poderosa es la que se sumerge en el abandono. Deja de ser un acto de control espiritual para convertirse en un acto de alianza. Pero el abandono no es pasividad. Es aquí donde entra la tercera piedra angular, quizás la más característica del carisma del Padre Pío, la ofrenda del dolor y de las molestias diarias. Él llamaba a esto el banco del cielo. Solía decir: no desperdicies ni el más mínimo dolor. Un dolor de cabeza ofrecido con amor por la conversión de un pecador
tiene un valor incalculable. Una humillación, una contrariedad, un momento de aburrimiento, el frío, el calor, todo es moneda válida si se une a Jesús. Recojan estas migas de sufrimiento cotidiano y verán cómo se acumula un tesoro para las almas. Para él no había separación entre la gran intercesión mística, que él vivía en un grado heroico, y la intercesión cotidiana al alcance de todos. La viuda que ofrece sus horas de soledad, el enfermo que ofrece su inmovilidad, el trabajador que ofrece su cansancio, el padre de familia que ofrece sus preocupaciones, todos están, según el Padre Pío, ejerciendo un sacerdocio intercesor potentísimo. El cielo está más cerca de quien sufre y ofrece que de quien solo pide, afirmaba. Esta ofrenda constante transforma la vida entera en una misa continua, en una prolongación del ofertorio. No se necesita tener estigmas, se necesita tener un corazón consciente y una voluntad de amar lo suficiente como no dejar que ningún sufrimiento sea estéril. Vinculado a esto está el cuarto principio: la intercesión debe ser concreta y perseverante. El Padre Pío desconfiaba de las oraciones demasiado genéricas. No le digas a Dios, ayuda a los pecadores, instruía. Preséntale a Juan, a María, a aquel que conoces que está alejado. Nombra sus nombres, visualiza sus rostros. El amor es concreto. Jesús en la cruz no pensaba en una humanidad abstracta, pensaba en ti, en mí, en cada uno por nombre. Esta concretitud daba a su oración una fuerza telúrica. Se sabe que llevaba listas interminables de nombres, que pasaba horas presentándolos uno a uno ante el Señor, y enseñaba la perseverancia a imagen de la viuda del Evangelio que molestaba al juez injusto. Dios no es un juez injusto, pero quiere que nuestra fe sea seria, que demos valor a lo que pedimos por la constancia. A veces permite el silencio, la aparente falta de respuesta, para ahondar en nosotros la virtud de la esperanza, para que nuestro amor por esa alma pase de la simpatía a la caridad crucificada, que no se rinde. Contaba una anécdota a sus hermanos. Una madre vino a verme desesperada porque su hijo, ateo, estaba grave. Llevo 20 años rezando, padre, y parece que empeora. Yo le dije, 20 años es nada, siga, ofrezca cada minuto de vigilia junto a su cama. No pida solo que se cure el cuerpo, pida, sobre todo, que se abra el alma, y espere. Esa mujer, meses después, vino llorando de alegría. No porque el hijo se hubiera curado milagrosamente, sino porque en el lecho de dolor, el joven, en un momento de debilidad, había susurrado, «Mamá, reza por mí». Era la primera grieta en el muro. Para Dios, ese susurro valía más que una curación física. La perseverancia había ablandado, primero el corazón de la madre, haciéndola más semejante a Cristo paciente, y luego, como fruto de esa transformación, había tocado el corazón del Hijo. La intercesión así se revela como un trabajo de alfarería divino-humana, donde tanto el intercesor como el intercedido son modelados lentamente, a veces con dolor. Esto nos lleva a un aspecto crucial y a menudo olvidado: la purificación del intercesor. El Padre Pío era durísimo en esto. No se puede ser canal de gracia para otros si el canal está obstruido por el propio egoísmo, orgullo o pecado. En una de sus cartas más severas dice: «Te extraña que tus oraciones por tu marido no den fruto. Examínate. ¿No será que le exiges a Dios que lo cambie a él, mientras tú te aferras a tus caprichos, tus resentimientos, tu falta de verdadera caridad hacia él? La primera alma por la que debes interesar es la tuya. Purifícate. La oración más poderosa es la que sale de un corazón reconciliado, humilde y limpio. A veces, la conversión del otro espera, en el designio de Dios, tu propia conversión». No se trataba de un perfeccionismo angustiante, sino de realismo espiritual. El vaciamiento del que hablaba al principio no es solo una actitud, es una condición que se alcanza mediante la vida sacramental, especialmente la confesión y la Eucaristía. El Padre Pío repetía que sin una frecuencia viva y consciente de estos sacramentos, la intercesión se vuelve un acto principalmente humano,
con muy poca eficacia sobrenatural. El intercesor debe ser, ante todo, un alma eucarística, que lleva a los demás al pie del altar, que los presenta en el momento de la consagración, que los esconde en el costado abierto de Cristo. En la misa está el culmen de la intercesión, decía. Es el mismo Cristo quien se ofrece al Padre. Unir nuestra intención a esa ofrenda es darle una eficacia divina. Finalmente, la quinta lección es la confianza absoluta, rayana en la audacia. El Padre Pío vivía con una confianza filial en Dios que asombraba. Dios es un Padre mejor que todos los padres juntos, afirmaba. ¿Cómo va a negarse a darnos un bien espiritual si se lo pedimos con fe? Lo que pasa es que nuestra fe es débil, mezclada con 1000 dudas. Animaba a pedir con descaro de hijo. Si un hijo le pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lasky 11:13. Él vivía este versículo al pie de la letra. Su confianza no era ingenua. Estaba fundada en la revelación de la paternidad amorosa de Dios. Esto le permitía orar con una paz inquebrantable, incluso cuando no veía resultados. Sabía que la semilla estaba plantada, que la gracia actuaba en lo invisible, y que el fruto llegaría en el momento preciso de Dios, quizás en el lecho de muerte de esa persona, años después. Esta confianza es el antídoto contra el desaliento, el combustible de la perseverancia. La intercesión, según el Padre Pío, es por tanto un arte sagrado que implica toda la persona. Se piensa en el alma por la que se reza, concretitud. Se siente compasión por ella, amor concreto. Se une el propio sufrimiento al de Cristo, ofrenda. Se abandona el resultado a la sabiduría divina, confianza y abandono. Y se persevera desde la propia purificación sacramental, vida de gracia. Es un camino de santificación doble. Santifica al que intercede, configurándolo más con Jesús mediador, y santifica, o al menos abre la puerta a la santificación del intercedido. Pero todo esto no es teoría. La vida del Padre Pío estuvo plagada de ejemplos dramáticos y cotidianos de esta intercesión. Se cuenta que hubo personas que, sintiéndose perdidamente alejadas de Dios, experimentaron de repente un impulso irresistible a confesarse, a rezar, a cambiar de vida, sin motivo aparente. Años después, al conocer al Padre Pío o a algún devoto suyo, descubrían que justo en ese momento crítico, alguien, en algún lugar del mundo, había pedido al Padre Pío que rezara por ellos, o el mismo fraile, en su celda, había ofrecido su dolor por una alma en peligro que el Espíritu Santo ponía en su corazón. Eran los frutos invisibles de su intercesión que a veces se hacían visibles de manera prodigiosa. Sin embargo, él nunca buscó el espectáculo. La verdadera eficacia para él se medía en la paz del alma que se reconcilia con Dios, en el pecador que vuelve al redil, en el enfermo que encuentra sentido a su dolor, no necesariamente en su desaparición. Hacia el final de su vida, ya agotado por los años, los estigmas y el incesante ministerio, un periodista le preguntó con cierta insolencia: «Padre, después de tantas oraciones contestadas, ¿cuál es su mayor fracaso en la intercesión? ¿Hay alguien por quien haya rezado y no haya visto ningún cambio?» El anciano fraile lo miró con una serenidad que desarmaba. Sus ojos, hundidos y cansados, brillaron con una luz profunda. Respiró lentamente y dijo: «Sí, hay uno. Por él ofrecí mis primeros dolores de joven. Por él he ofrecido cada agonía de estas llagas durante 50 años. Por él he vertido lágrimas en el silencio de la noche. Y sigue tan lejos de Dios como el primer día, o tal vez más. Es el alma por la que más he rezado, y humanamente mi mayor fracaso». El periodista, sorprendido, murmuró: «¿Y no se desanima, padre? ¿No piensa que sus oraciones han sido inútiles?». Una sonrisa triste, pero llena de una certeza absoluta, se dibujó en los labios del Padre Pío. «Hijo mío», dijo suavemente, «yo no soy el comerciante de la gracia, soy el siervo que planta la semilla.
otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Mi tarea no es ver el fruto, mi tarea es amar y ofrecer, hasta el último suspiro. La eficacia de la oración no la juzga mi vista, la juzga el corazón de Dios. Y yo confío en que, en el último instante de la vida de ese hombre, la gracia que he pedido para él estará ahí, esperándolo, más insistente que nunca, porque el amor de Dios es más terco que la obstinación del hombre. Mi intercesión es, sobre todo, sumarme a ese amor tercero. En esa respuesta está quizás la síntesis más perfecta de su enseñanza. La intercesión eficaz es amor perseverante, ofrecido en unión con Cristo, con una confianza ciega en la victoria final del amor. No garantiza el resultado que nosotros queremos, pero garantiza que el alma por la que se reza será rodeada, asediada, por la misericordia divina de una manera especial y poderosa, dándole todas las oportunidades para decir sí. El intercesor, al estilo del Padre Pío, es un acosador del cielo en nombre del prójimo, un colaborador de la divina misericordia, cuya arma más poderosa no es la elocuencia, sino la propia vida unida al sacrificio del Calvario. Por tanto, cuando te preguntes cómo orar por los demás con eficacia según el Padre Pío, no busques palabras mágicas. Busca configurarte. Vacía tu corazón de egoísmo en la confesión. Aliméntate de Cristo en la Eucaristía. Ofrece sin cesar como incienso precioso cada molestia y gozo por ese nombre concreto que llevas dentro. Suplica con la insistencia de un niño, pero abandónate con la sabiduría de un hijo que sabe que su padre es amor. Y luego, persiste. No durante días o meses, durante años si es necesario. Conviértete en silencio en un puente de oración y ofrenda entre ese alma y el corazón de Jesús. Así es como se intercede, así es como, sin saberlo quizás, te irás transformando en otro Cristo, el intercesor eterno. Y en ese proceso, descubrirás que la mayor gracia concedida no fue siempre la que pedías para el otro, sino la paz profunda, la confianza invencible y el amor crucificado que se ha ido arraigando en tu propia alma. Porque, en la escuela del Padre Pío, el que intercede con verdad se transfigura.